Bienvenidos todos a esta clase, a un nuevo episodio de los números figurativos en nuestro intento de la reunificación de las ciencias con la Torá. Habíamos estado mencionando varias veces que esto que se separó hace muchos años atrás debe volver a reunificarse. Las ciencias deben ser parte del conocimiento integral y debe ser impartido en todos los lugares que le llamamos de culto, en las iglesias, en los templos, en las sinagogas, en donde sea. El objetivo de crear tesoros en el reino de los cielos inicia por conocer los diferentes sabores, los diferentes olores, los diferentes aspectos de la Torá. La Torá tiene muchos niveles de interpretación interna y cuando encontramos los tesoros en la interioridad, escarbándoles, encontramos la belleza y la armonía de las escrituras. Y esto nos añade más fuerza, más asociación al conocimiento. Es decir, cuando nosotros aprendemos algo, cuando lo asociamos a alguna emoción, eso que hemos aprendido se fija de mayor manera en nuestra interioridad. Por ejemplo, ¿por qué un trauma que hayamos tenido una cosa muy terrible que hayamos sufrido en el pasado, es algo que me mina, me recuerda siempre, me hace ser temeroso, por ejemplo? Porque cuando sufrí ese trauma, lo recibí como un gran impacto, un impacto de tristeza, un susto terrible que se grabó en nuestra mente. Pero ¿cómo hacer para que ese trauma desaparezca? En realidad no hay cómo hacer que desaparezca, pero lo que podemos hacer es crear uno nuevo, una nueva emoción, una emoción así mismo bien grande que se asocie a un aprendizaje nuevo y que comience a ir tapando al anterior. Y de esa forma vamos incorporando cada vez más, con más conocimiento asociado a mis emociones. Y cuando vamos tapando cada vez esos traumas que tenemos ahí, vamos restaurando nuestra interioridad. Entonces, nuestra intención es que logremos encontrar los diferentes sabores de la Torá, las diferentes emociones que podemos incorporar al conocimiento para ir fijando de mayor manera al conocimiento que estamos adquiriendo. Y de paso, conocer que la Torá es un libro en el que nos podemos deleitar y que podemos pasar muchísimo tiempo estudiando, mientras además vamos estudiando nuevas herramientas para defendernos en el mundo. Y la primera cosa que vamos a aprender es a alejar al Alzheimer, que es uno de los más grandes enemigos de cuando logramos las etapas postreras de nuestra vida. Cuando en nuestra sociedad, ¿qué ocurre con los viejitos? En nuestra sociedad, los ancianos no son personas de mucha importancia, no se les da el trato que se debe. Son relegados, cuando debería ser todo lo contrario. Quienes han pasado toda su vida adquiriendo experiencias, han adquirido a través de las experiencias un cúmulo de sabiduría. Y esa sabiduría debe ser puesta al servicio de los demás. Por eso, en la sociedad hebrea, que nosotros tomamos como referencia, porque de paso desde ahí tomamos la Biblia. En la sociedad hebrea son los sabios, los hombres de más edad, los que conocen más.
a quienes tenemos que acercarnos para que nos den un consejo de cómo interpretar las escrituras. Porque conocen cómo interpretar las escrituras, nos pueden dar un consejo de vida. Pero en nuestra sociedad, los ancianitos son relegados. Así que, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra sociedad cambie? ¿Qué tenemos que hacer para nuestro propio futuro? Nosotros tenemos que crear ahora nuestro propio futuro para que en el futuro no nos vayan a echar a un asilo y a olvidarnos allí. Nosotros tenemos que crear nuestro propio futuro para que en el futuro nuestra sabiduría que estamos adquiriendo ahora podamos ponerle al servicio de los demás. Entonces, que seamos después viejitos, a quienes nos pregunten, a quienes nos respeten y que nos valoren. Ese es en realidad uno de los más grandes beneficios de estudiar la Torá. Porque en nuestras sociedades estamos escasos de estos principios. Bien, el tema era de los números figurativos y habíamos aprendido acerca de los números triangulares. ¿Por qué? Porque el triángulo es la primera figura fundamental. Luego, los números cuadrados. Luego, los números hexagonales y los números de estrella, ¿no es cierto? Y ayer aprendimos acerca de un número llamado el número inspiracional, los números inspiracionales. Cuando estamos hablando de los números, estamos hablando de series numéricas. Y hay varios números que cumplen con estas propiedades. Entonces, hay números que significan algo. Y como vimos, están estrechamente relacionados con el idioma hebreo. En el caso de los números inspiracionales, por ejemplo, ¿por qué se les llama inspiracionales? Porque están asociados a la madre. Y vimos geométricamente cómo podemos lograr esa representación geométrica de lo que es una madre. Una madre lleva un ser dentro de sí. Veamos, comencemos a repasar un poquito lo que habíamos estado viendo el día de ayer. Vamos. Y les voy a poner una imagen. Perdón, a ver ahí. Y les voy a pedir que me digan si es que tenemos. A ver. ¿Sí le pueden ver la imagen? No, ¿No se ve esa imagen? no. Un Ahí puntito aparece. rojo. Está en blanco. Completamente blanco. Está en blanco. Entonces, No se ve. Punto rojo. a ver, No. déjenme poner. Vamos a compartir, porque esto es algo que ya había preparado. A ver. Y lo vamos a poner aquí. No. Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Veamos. Un segundo. Vamos a poner y un momentito. Bien. Entonces, la primera clase que hablamos acerca de los números triangulares, tenemos aquí una lista, ¿no es cierto? Los 5 primeros números hemos estado viendo. Los números triangulares eran, dibujamos un triangulito con un solo elemento, sería el número 1. Si es que añadimos 3 moneditas, ya tenemos un triángulo de lado 2, ¿cierto? Pero ahora, si tomamos 6 monedas, ya podemos tener un triángulo de 3 por lado.
Es decir, el triángulo de 3 está formado por una monedita arriba, luego en la siguiente fila 2 moneditas y No se ve nada. ¿cómo se ve? No. A ver, un momentito. Bien, ahora comenzamos otra vez. Los gráficos que habíamos aprendido, los números inspiracionales iniciales. Decíamos que hasta aquí hemos dibujado 5, que son, en este caso, números triangulares. Los números triangulares inician desde el primer número triangular, que es el 1. Es una monedita, simplemente. Pero ya el gráfico, un triángulo en sí, requiere de 3 moneditas. Si tenemos 3 monedas, ya podemos juntarlas y formar la figura más estable. ¿Sí? Entonces, luego, si añadimos a la última fila 3 monedas, ya tenemos un triángulo que tiene 6 monedas, ¿no es cierto? Triángulo de 6 monedas. Y así, la siguiente fila ya no será solo de 3, sino será también de 4. Y luego la siguiente será de 5 monedas. ¿Ah? ¿Qué ocurre si es que vamos enlazando cada monedita con una línea? Por ejemplo, en el triángulo de 3 monedas, que equivaldría a llamar el triángulo de 2 por lado, tenemos un triángulo. ¿Cuántos triángulos pueden observar en el triángulo de 3? Es decir, en el triángulo de 6 monedas. ¿Cuántos triángulos están? 4 triángulos. A ver, contemos, ¿no es cierto? Es un poco interesante este ejercicio. Ustedes completen en la casa. 5. Completen en la casa. Van a dibujar el triángulo en la forma que estoy dibujando aquí y 4 nomás son. van 5, a encontrar. 5. Veamos. ¿Cuántos triángulos chiquitos hay? Aquí habría 1, 2, 3 y 4. 4 chiquitos, ¿no es cierto? Y el grande. Y un grande. Y el grande. Y el grande. Son 5. Serían 5 en total. Ahora, en el triángulo de 4, que equivale a 10 monedas, ¿no es cierto? ¿Cuántos triángulos existen? 10. Vamos a contar. 10. Este es un ejercicio que tienen que hacerlo allá en la casa, ¿no? Por ahora lo que quiero hacerles reflexionar. 10 son. Veamos, 10. comencemos a contar. 10 triángulos. Por ejemplo, son. ¿cuántos chiquitos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiquitos. Ya. Y el grande, 10. Pero espérense, antes del grande hay otros triángulos medianos, ¿o no? Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes le pueden ver, a la mitad del triángulo hay una línea intermedia y eso también forma un triángulo, ¿o no? Sí. ¿Ah? Entonces ahí sería un mediano. Si en cada esquina hacemos lo mismo con esta línea, por ejemplo, aquí hay otro Ah, triángulo, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Otro Sí. triángulo mediano. Y acá otro triángulo Ahí mediano. son 3. 3 Tres medianos. 3 medianos. ¿Y cuántos 13. teníamos antes? 13. ¿Cuántos triángulos chiquitos teníamos 13. antes? ¿Ah? 9. A ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más 3, 9. 12. Más este 10 12. y 3, 13. 12. Más un grande, 13. 13, ¿no es cierto? Aquí tendríamos 13 triángulos. 13. Otra vez aparece el famoso número 13. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el 13? 13. ¿Ah? El 13 es el amor y la unidad. El ejercicio que les dejo para el número, el triángulo de 5. Encontrar cuántos triángulos tiene el triángulo de 5. ¿Sí? ¿Cuántos triángulos tiene? Bien. Ahora, regresamos
a los números cuadrados, ¿no es cierto? Los números cuadrados eran 1 por 1, 1. Ese es el primer número cuadrado. El segundo número cuadrado es 2 por 2 o 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué se le llama 2 al cuadrado? ¿Por qué se dice 2 al cuadrado? Porque si tomamos las 4 moneditas, aparece aquí un cuadrado. ¿No es cierto? Por eso se llaman números, los números figurativos, porque tienen figuras, ¿no es cierto? Están asociados a una figura. Ahora, 3 por 3, ¿no es cierto? 3 al cuadrado es 9, ¿ya? Y 4 al cuadrado, o 4 es 16. Ahora, en la misma forma, he dibujado líneas intermedias uniendo cada monedita, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuadrados hay en el cuadrado de por 2? ¿Cuántos cuadrados hay? Hay 1. ¿Cuántos cuadrados hay en el cuadrado de 3? O el cuadrado de 9, el cuadrado del número 9. 4, 5. Serían 4 internos y 1 grande, ¿no es cierto? 5. Y 1 grande, 5. Ya. Ahora, ¿cuántos cuadrados hay en el cuadrado de 5, perdón, el cuadrado de 4, que equivale a 16? 9. Aquí tenemos 1, 2, 3, serían 9 cuadrados chiquitos. 9 chiquitos. ¿Ya? ¿Y cuántos medianos hay? 10, 12 cuadrados. ¿No es cierto? Sería Chiquito y uno grande. un mediano aquí. ¿Sí? Aquí hay otro mediano, 2. ¿Sí? Aquí hay otro mediano, 3. Y aquí hay otro mediano, 4. ¿Sí? 13. 4, 13. ¿No es cierto? Y más el grande, Son 3. más el grande, 14. ¿Sí? Bueno. Ahora, el concepto que hablamos de los números inspiracionales eran sumar 2 cuadrados consecutivos. 2 cuadrados consecutivos. Es decir, vamos a sumar el primer cuadrado, que era 1, más el segundo cuadrado, que era 4. Si le sumamos, tenemos este cuadrado de aquí. ¿Sí? Que serían de 5 moneditas. Esto nos da la idea nuevamente de una mujer que lleva a un ser igual de perfecto dentro de ella, solo que es más chiquito. La mujer es la grande y el cuadrado chiquito está dentro. Entonces, en este caso, el segundo cuadrado, el segundo número inspiracional es la suma de 2 cuadrados, en este caso el 9 y el 4, ¿no es cierto? Tenemos aquí el cuadrado que está en azul de 9, más el cuadrado de 4 que está en café, ¿sí? Está intermedio. Igual, el cuadrado de, el número inspiracional formado por 9 y 16. El 16 es el que está dibujado en azul, más 9 que está insertado entre los espacios intermedios del gran cuadrado. Y esto me da 25 en total, ¿no es cierto? 25 monedas. Muy bien. Este es el repaso. Ahora déjenme encontrar la otra, las otras figuras, les inserto ahí. Bien, entonces ahora vamos a entrar a analizar un poquito lo que, los otros términos que estábamos hablando. Primeramente, hagamos un cálculo de un par de palabras que deberían ser unas de las primeras que deberíamos aprender.
¿Alguien me dice qué palabra está escrita la primera? Javá. Ya. ¿Y la segunda? Sheli. Sheli. ¿Qué significa Ahabá Sheli? Bueno, la primera es amor. Ya. Sí, amor. Pero ¿Y Sheli, Sheli? no recuerdo. A ver, en realidad debería decirse Ahabat con una tao al final, Ahabat Sheli. Pero he tomado las dos como una referencia, ¿no? Ahabá Sheli. Esto es amor. ¿Sí? Y esto es chiquito. ¿Se acuerdan de la canción La pequeña hojita mía? En hebreo. Sí, Aleka tan Sheli. así es. Aleka tan Sheli. Sheli es, Catán es chiquito, ¿no? Pero Sheli es como mío. Mía, mi hojita, mi chiquito. Entonces, esto se refiere un poco a decir amorcito. ¿Ya? Amorcito, amorcito mío. ¿Ya? Les decía que tomo como un ejemplo, pero en el hebreo nosotros intentamos encontrar siempre asociaciones a través de los números. Entonces, ya sabemos que en hebreo, Ahabá es 13, ¿no es cierto? El valor de cada letra. Y Sheli, vamos por la Shin. La Shin vale 300. Lamed vale 30 y Yud vale 10, ¿no es cierto? Bien. Por lo tanto, Sheli vale 340. Si Ahabá vale 13 y Sheli vale 340, los números reducidos sería, en Ahabá 3 y 1, 4. ¿No? Y en Sheli 340, 3 y 4 y 0, dan 7. Tomémosle como ejemplo esta asociación o esta referencia de dos números. El número 7, ¿qué dijimos anteriormente del número 7? El número 7 se le conoce en el hebreo como el más querido. El hebreo es, en la terminología hebrea, el número 7, ¿por qué el 7 es el más querido? El 3 es el amor y el 7 es el más querido. Esto lo Es ver perfecto. reflejado aquí, estos dibujitos que están hechos aquí, ¿cierto? Si es que tomamos monedas para ponerles en una línea consecutiva, ¿cierto? 13 monedas consecutivas. ¿Cuál es la mitad de 13? 7, La mitad. 12 y medio. No, 6 y medio. ¿No es cierto? 6 y medio. 6 y medio. Ya. Por ahora, vamos a decir, como es 6 y más, 6 y medio, vamos a decir que el número 13 no se puede dividir en números enteros, ¿no es cierto? No podemos dividirlo en forma entera. Tendríamos que partirlo. Por ahora no vamos a partir nada. Entonces, el número 13 no se puede dividir para 2. ¿Sí? No se puede dividir para 2 porque tendríamos que romper una moneda. Ahora, ¿pero qué tiene el número 13? Sí tiene un punto medio. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, veamos. Si tenemos 13 monedas, una a continuación de otra, ¿cuál es la moneda que está en el medio? Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. La séptima moneda está en el medio. Entonces aquí vamos a introducir un concepto adicional. ¿No? El concepto de mitad y punto medio. La mitad es cuando podemos separar en dos partes iguales. Por ejemplo, si divido cuatro moneditas,
tengo 2 a un lado y 2 al otro lado, ¿no es cierto? Si son 5 dedos, no les puedo dividir en 2,5 a un lado y 2,5 al otro. El concepto es, si tengo números pares, puedo extraer la mitad o puedo dividirles en 2 partes iguales, en 2 mitades. Pero si tengo números impares, puedo encontrar el punto medio o la moneda del medio. Como por ejemplo, estos 3 números, el 13, por ejemplo, la moneda del medio o el punto medio de 13 es siempre 7. ¿Cómo haríamos un poco mentalmente el asunto de dividir, encontrar el punto medio de 13? Sería 13 para 2 a 6 y algo, ¿no es cierto? El punto medio sería el siguiente número. Si dividí 13 para 2 a 6, el siguiente número es 7, el punto medio sería el 7. Regresemos al número más fácil. ¿Cuál es el punto medio de 3? 2. El punto medio de 3 es 2, ¿no es cierto? El punto medio de 5, ¿cuánto es? 3. El punto medio de 5 es 3. El punto medio de 7 4. es 4. ¿Sí? El punto medio de 9, 5. 5. El punto medio de 11, 6. 6. Y así, ¿no? Entonces ya vamos, el truquito sería la mitad más 1, más o menos. O sea, sacamos la mitad, dividimos para 2 y el siguiente número. Bien, entonces los dos conceptos son la mitad y punto medio. ¿Cuándo podemos sacar la mitad? Cuando tenemos números pares. ¿Y cuándo encontramos el punto medio? Cuando es el número impar. Ahora, asumiendo estos dos conceptos, los números pares que se pueden dividir en 2 se llaman femeninos. Ya. El número que se puede dividir en 2 sin problema es el número femenino, es decir, todos los números pares. Los números que no se pueden dividir en 2, solo tienen punto medio, se llaman números masculinos. Entonces aquí, el 3, el 7 y el 13 serían números masculinos. Desde esta perspectiva, desde esta división, ¿cierto? Bien, hemos definido, por lo tanto, que los números impares tienen números medios. Uno de esos, por ejemplo, es el número 39. ¿Cuál es el número medio de 39? 40, 20. El número medio de 39 20. sería 20. Ah, perdón, aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Sería 20, sí, perfecto. El número 20. Ahora, ¿qué significa que el número medio sea 20? Que hay 19 monedas a un lado, 19 monedas al otro, y la moneda número 20 está en la mitad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 19 más 19, ¿cuánto es? 38. 38. ¿Y la del medio? 39. 39. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a hacer el proceso inverso, ¿no? El proceso inverso para encontrar el número medio de cualquier número impar. Por ejemplo, ¿cuál es el número medio de 15? 7. 7. 8. El 8. El 8, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 15 para 2 me da 7 y algo. Y la siguiente moneda sería la octava. ¿Ah?
¿Cuál es el número medio de 21? 11. 11, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque divido para 2 me da 10 y algo y la siguiente moneda sería 11. Entonces, si nosotros comenzamos a encontrar los números medios de un número impar cualquiera. Comencemos con este 39, ¿no es cierto? Del 39, aquí creo que hay un error. Sí, les decía que había un error, ¿no? Vamos a poner el número 39 era, pongamos del 37. El número 37. La mitad de 30, el número medio de 37, ¿cuál es? 18. 19. 19. 19, ¿no es cierto? Aquí sería, este número deberíamos reemplazarle por 37. El número medio de 39 sería 9, ¿por qué? De 37 sería el 19, ¿no es cierto? Número 19. Y el número medio de 19, ¿cuál es? El 10. 10. El número 10. Y si llegamos al 10, ya no puedo sacar números medios. Dividir. Ya tengo que sacar número mitad. Entonces se acaba la serie. Vamos con un número, por decir el 17. El 17, el número medio, ¿cuál es? El 9. El 17 sería el número medio, el 9, ¿cierto? Y el número medio del 9, 5. el 5. Y el número medio del 5, 3. 3. el 3. Y el número medio del 3, 2. el 2. Y llegamos al 2 y ahí se acaba la serie porque llegamos a un número par. Cuando llegamos a un número par, ya no puedo encontrar el número medio. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Si es que llegamos a un número par, ese número par es la madre de todos los impares que tuvimos antes. Hagamos este proceso, por ejemplo, el proceso del 49, como está aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número medio de 49? 25 o no. Sí, 25. 25. Ya. ¿Cuál es el número medio de 25? 13. 13. ¿Y cuál es el medio del 13? 7. 7. ¿Y cuál es el medio del 7? 5. No, el 4. 4. 4. 4. Sí. Sí, el cuarto. El cuarto. Y ahí se acaba la serie. Ahí se acaba, o sea, ahí ya no puedo retornar. Ya no puedo ir más abajo. Cuando llego a un número par, ahí se acaba la serie. Entonces ahora, si hacemos el proceso inverso, si iniciamos de 2, ¿sí? De 2 a encontrar a qué corresponde el 2. ¿El 2 de qué número es el medio? Entonces, por ejemplo, el 2 es el medio del 3. ¿No es cierto? O sea, acostumbrémonos al tema. El 2 es el número medio del 3. El 3 es el número medio del 5. El 5 es el número medio del 9. El 9 es el número medio del 17. Y el 17 es número medio del 33. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 es la madre de todos estos números de acá, de todos estos masculinos. De una madre salen varios hijos. Igual, el número 4. Esta serie la tomamos muy en cuenta porque el número 4 es la madre o es el número medio del 7, ¿no es cierto? El cuarto número es el número medio del 7. Es un poco confuso hasta que nos acostumbremos.
El 7 es el número medio del 13. Eso ya vimos. El 13 es número medio del 25 y el 25 número medio del 49. Ahora, revisamos otra vez la palabra ajabá. La palabra ajabá habíamos encontrado que tiene una gematria de 13, ¿no es cierto? Ajabá tiene una gematria de 13. Ahora, ajabá tiene 4 letras, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, el 4, fíjense que es la madre, las 4 letras, es la madre del número 7 y del número 13. ¿No es cierto? El 13 habíamos dicho que es el amor y el número 7 es el número medio del amor. Por eso el número 7 se le llama el más querido porque está estrechamente relacionado con el amor. El 7 es el más querido, que es el número medio del amor. Esto lo vimos en la pantalla anterior, aquí, ¿cierto? Que en las 13 monedas, de las 13 monedas, la séptima es la intermedia, ¿cierto? Entonces el séptimo es la mitad del amor, o el número medio del amor, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Entonces, las 4 letras es la madre y el 3 es su valor numérico. Pero para llegar al 13 hay que pasar por el 7. ¿Qué significa esto? Que para pasar para el amor, para llegar hasta el amor, tengo que pasar por la mujer virtuosa. O sea, tengo que adquirir cierto grado de virtuosidad. Amor no se ama así nomás. Para llegar a amar, tengo que adquirir habilidad. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa, ¿qué significa? Dice que es orgullo de su marido, que ella hace un montón de cosas en la casa, mantiene bien. Si es que, ¿qué sería del marido si no tuviera esa esposa? Dice la mujer que hace el bien, ¿no es cierto? Entonces, para lograr amar, que es el 13, tengo que pasar por ser virtuoso, por ser virtuosa, la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Bien, o la perfección, tengo que irme perfeccionando en el amor. El 7 es, por tanto, el punto medio del amor. Por esto el 7 es llamado el más querido. Vamos a mirar la otra, la siguiente lámina. Está muy arriba. Ahora, ¿alguien me dice a qué alude, qué significa esta palabra? Los que saben hebreo. Los que saben hebreo, a ver, que me ayuden a identificar esta palabra. ¿Ah? ¿Cómo? Canaf, parece canaf. Canaf. Sí, canaf. Canaf. ¿Qué es canaf? Canaf es precisamente esto de aquí. ¿Qué significa el número 13? Geométricamente, el séptimo está en el medio, ¿no es cierto? Si el séptimo está en el medio, aquí tiene como 2 alas. Una ala de 6 a la izquierda y un ala de 6 a la derecha, ¿no es cierto? El 13 está compuesto de 2 6, un 6 aquí y otro 6 acá, y el séptimo en el medio. Eso nos da la idea de que se parece a un ave que vuela, ¿cierto? Un ave. Con mis alas te cubriré y debajo de tus alas estaré seguro. Perfecto. Entonces ahora veamos aquí. ¿Cuánto vale Canaf? Canaf, si sacamos la gematria de Canaf, es 20, 50 y 80. 20 es half, la NUN vale 50 y la PEI vale 80.
Sumando todo esto da 150. Y la otra forma de gematria es extraer los números al mínimo, sumar los números, extraer el número final. Y 1 y 5 y 6 y 0 me da 6, ¿no es cierto? Lo que vimos, las alas en la terminología en gematria corresponden a 6. Y volvemos a esta parte, las 6 alas a la izquierda, el 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Canaf es una ala, pero el águila tiene 2 alas. Un ala de 6 aquí y otra de 6 acá. ¿No es cierto? Por lo tanto, nos da una idea diferente del mismo concepto. Podemos afirmar el concepto de que las alas está hablando de las alas del amor. Amor del creador que tiene sobre su pueblo. Ahora, aquí viene una pregunta que nos vamos a meter a utilizar los famosos números madre. ¿Y madre de qué? ¿Cuántos principios hay en la Biblia? ¿Cuántos comienzos? 2. ¿Cuáles? Principio padre, principio madre. Sí. Principio padre, principio madre. Hablando de creaciones, ¿cuántas creaciones hay? Una creación. No, ahora, perfecto, está bien, parece que hay una creación, pero desde el punto de vista hebreo, hay 2 creaciones. Ya vamos a ver cómo. La primera gran creación que aparece en Génesis 1, Adán, entonces. que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que está simbolizado por Bereshit. El mundo de arriba y el mundo de abajo son 2 creaciones. Bueno, pero esa es la primera creación, la primera gran creación. Ahora Está hablando de Bereshit y Nos. hay otra creación, y verán lo que voy a decir. Adán y Eva. No. Hay otra creación. Eso es la creación de Génesis 1 y 2, la primera creación. Hay otra gran creación, y esta creación es antes que la primera. Esta creación es la madre de la primera creación. ¿Cómo puede ser eso? Ahí me van a decir, pero está contradictorio. Esto es lo interesantísimo de la Torah. Yahshua. No. Yahshua es. No, porque él estuvo antes. ¿Ya? Por eso antes de la fundación del mundo. La segunda creación, está definida por Noé. La segunda creación, que es la madre de la primera. Comenzamos, como decía, a romper esquemas. Lo que está relatado en el Génesis, lo que está relatado en el principio, ¿sí? Da para hablar y hablar mucho. No es solamente lo que parece. El tiempo está cronometrado desde ahí, ¿no? De acuerdo a los sabios, hay 2 principios. Porque acuérdense que después de que ocurren ciertas cosas, por ahí el creador dice, híjole, hay mucha maldad en la tierra, así que voy a destruir todo. Y así lo hizo, ¿no es cierto? Destruyó todo y volvió a crear nuevamente todo. A partir de Noé. Entonces aquí tenemos Noah, Noé, Nun, Het. Este es el otro principio, la otra creación. Pero, tomen en cuenta lo que voy a decir. Pero esta creación es la madre de Bereshit. Nuevamente repito, esta creación, la creación de Noah, es la madre de Bereshit. ¿Por qué? Porque Noah es 58. ¿Y qué dijimos de los números? Los números pares son números madre. Porque a partir de un número madre puedo extraer muchos números
masculinos. ¿Eh? Ahora, si sacamos la gematria de Bereshit, Bereshit es en el principio. Aquí está escrito Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tet, Tau. ¿Cierto? Serían 2, 200, 1, 300, 10 y 400. Y todos sumados dan 913. Entonces, Bereshit, siempre que veamos el 913 o siempre que veamos Bereshit, asociamos el 913 con la palabra o la palabra con el 913. De paso, ¿cuánto suma 9 y 1 y 3? 13. 9 y 1, 10 y 3, 13. En realidad, en el Bereshit está hablando del amor. ¿De qué habla Noah? También de lo mismo porque sumado el 5 y 8, 13. ¿No es cierto? El creador siempre crea por amor y por amor. ¿Sí? El amor del creador está implícito en todo. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Ya habíamos dicho que 58 es el número, es un número madre. Vamos a comenzar otra vez a partir de allí. Decíamos, comenzamos a partir de el número 58. 58 que es Noah, ¿cierto? Y quiero que me vayan ayudando con calculadora en mano. El número 58, ¿de qué es número medio? Del 29. No, el número, no, al revés, al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar por 2. Sería 58 por 2. Sale 116. Y debería sumarle 1. Entonces sería el número medio de 117. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 58. Entonces yo le voy a poner esto más bien así para que no sea igual, ¿no? Para que o sea, no nos vayamos a confundir aquí. No. Entonces, el número... Dije, no, está al revés. El número 58 era más bien de 115. El número medio de 115, ¿no es cierto? No me corrigieron. ¿Ah? No, pues dijiste más uno. No, yo me equivoqué. Por ejemplo, el 2 es el número medio del 3. Porque 2 por 2 es 4, menos 1, 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, el 58 sería 58 por 2, ¿ya? Menos 1, ¿ya? 115. Ahora, el número 115 es número medio ¿de qué? De 58. Ah, no. No, el número, vamos hacia arriba. Hacia arriba. Es el número medio de Del 229. 229. ¿Sí? Ahora, sigamos. El número 229 es 457. 229 por 2 sería 457, ¿no es cierto? Y el número 457, a ver, 457. 903. ¿De qué número es medio? De 913, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué dijimos? Dijimos que
58 es Noah, ¿sí? Y 913 es Bereshit, ¿cierto? Dijimos que 913 es la creación en el principio de la creación, y Noah es el diluvio, ¿no es cierto? Para allá del diluvio. Entonces, además de que es Noah 58, también es, esto es igual a, vamos a ver, esto es igual en hebreo a gen. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se escribe gen en hebreo? Es ahí. Al revés, de no. Het y nun, ¿no es cierto? Het y nun. ¿Dónde estaba la nun? ¿Se me salió? A ver ahí, aquí o acá. No, debe ser esta. Ahí. Het y nun. Gen. Noah, escribámosle Noah, ¿no? Noah es nun. Ahí. Nun y het. Le voy a escribir de esta het. ¿Cierto? La het, sí. Nun y gen. ¿Qué significa? Que aquí son dos simétricos. ¿Qué significa esto que hemos encontrado? Que además la creación fue hecha con ¿qué? ¿Qué es gen? Gen es lo que traducimos como gracia. ¿Sí? Fue hecha por gracia. Desde el inicio de la creación aparece la gracia. Desde la misma parashá de Noah. Pero esta gen en hebreo es la madre del principio. Es decir, la gracia está conectada con el amor. Claro. La gracia es el origen del amor. Es la madre del amor. El regalo divino que nos da el Creador es el fundamento para el amor. Si está entendida esta parte de aquí, es un poquito difícil el manejo de los números, de este concepto de punto medio. ¿Si está entendido hasta ahí alguna pregunta? Decirles qué significa en español las palabras para las personas que no saben. Le escribimos ahí, vamos escribiéndoles entonces, veamos. Vamos de nuevo al documento. Bien. Es que había puesto una pantalla, perdón. Es esta pantalla de acá. Ya. Entonces, vamos a escribir que gen, perdón. Gen en hebreo es lo que se conoce como la gracia. ¿Sí? ¿Qué otra palabra, qué otro sinónimo hay para gracia? Regalo. Un regalo. Regalo. Regalo inmerecido. Sí. Pero en hebreo es gen, es más bien misericordia. Pero una misericordia que no significa Compasión. compasión, ¿no? Es una misericordia divina, ¿no? Gen, gracia. Y Noah es en el Noé. Noé. ¿No? Y la otra equivalencia era Bereshit, que es en el principio, lo que se traduce en el principio. ¿Ya? O Génesis. Otra palabrita nos queda. ¿Ah? O Génesis.
Bereshit, en el principio, también sería Génesis, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí el concepto de número medio y mitad, que en el futuro estaremos utilizando varias veces cuando hablemos de gematrias. Estaremos empleando estos términos y en realidad todos estos conceptos nos ayudan a ampliar nuestra... Acuérdense, nuestra mente está limitada. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido a entender desde todo el tiempo que leemos la Escritura? Génesis 1 es el principio y después viene Noé. Pero en realidad, desde el punto de vista hebreo, no hay tiempo. Y tanto no hay tiempo que podemos afirmar que el diluvio o la parashá de Noaj es la madre del principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de todas maneras, la gracia de Dios, lo que conocemos como gracia de Dios, es el fundamento, inclusive la germinación, la semilla del amor. Todo fue hecho por amor. Todo fue hecho por amor, pero el principio para que aparezca el amor es la gracia del Creador. Eso está implícito en la parashá de Noaj. Es algo que está escondido. No podemos determinar si no nos metemos en la escritura a estos niveles. Es decir, nuevamente, desde el punto de vista hebreo, tenemos que escribirlo aquí, desde el punto de vista hebreo, en la Torah no hay tiempo. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo presente para que siempre que analicemos la Torah, nos olvidemos de decir, pero antes y después. Acuérdense qué es lo que estamos tratando de romper. ¿Qué esquema estamos tratando de romper? El tiempo. El famoso tiempo. antiguo, que es el antes, y el nuevo, que es después. Antes, el Antiguo Testamento. Y ahora, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay que romper el esquema, hacer que todo sea uno. Y tanto es así que podemos decir que el Nuevo Testamento que vino después está antes del Antiguo. ¿Por qué está antes? Porque está hablando del verbo, ¿no es cierto? Y el verbo era primero. En la misma creación, estuvo al principio. Si ven las implicaciones de todo lo que estamos aprendiendo, o sea, hay que romper los esquemas y acabar con el Antiguo y Nuevo Testamento. Una aclaración. Toda la escritura es una. ¿Sí? Que antiguamente era la creación es continua. La creación está ocurriendo en este mismo instante cada vez. ¿Sí? Y ya que hablamos de la creación, de los famosos números creacionales o números creativos. Para concluir. Entonces, los números creativos tienen el siguiente concepto. Acordémonos del concepto. ¿Cuál es el concepto de los números inspiracionales? Los números madre. ¿Cuáles eran los números madre? Los pares. Los números madre son pares, ¿no es cierto? Pero el otro es que son la suma de dos cuadrados consecutivos. ¿Se acuerdan? Vamos a poner la primera parte para que recordemos. Los números pares, los números inspiracionales eran la suma de dos cuadrados consecutivos. Por ejemplo, este número era igual a la suma del cuadrado de 9 más el cuadrado de 4. ¿Cierto? Y esto en la clase anterior vimos que la madre, que es 41, es igual a 25 más 16. Dos cuadrados consecutivos. Ahora, ¿cuál es la definición de número
número creacional o creativo. La definición del número creativo es, ¿sí? El números creativos son la suma de 3 números cuadrados consecutivos. ¿Bien? ¿Ya le tienen anotado? La suma de 3 números cuadrados consecutivos. ¿Cuáles son los cuadrados? Veamos. ¿Qué números cuadrados tenemos? Vamos a escribir los números cuadrados. Sería 4, 9. el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, ¿no es cierto? ¿Qué más? El 36, 6, 49. 49, ¿no es cierto? Hasta ahí déjenme poner un poquito orden a esto. ¿Ya? Les vamos a poner un poco más juntos. ¿No? Entonces, un número creativo, le vamos a poner más abajito. Un número creativo es la suma de 3 números consecutivos, cuadrados consecutivos. Entonces, uno de esos números sería, por ejemplo, si sumo 1 más 4 y más 9, o lo que equivale a decir que sería 1 al cuadrado, vamos a ponerle así, más 2 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Entonces esto le voy a poner así. Así, ¿cierto? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si sumamos los números, tres números consecutivos, 3 cuadrados consecutivos, vamos a lograr tener un número creativo. Hagamos la suma, por ejemplo, hagamos la siguiente suma. ¿Qué tal si sumamos 5 al cuadrado más 6 al cuadrado y más 7 al cuadrado? ¿Cuánto me da? Ahí, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, 6 al cuadrado y más 7 al cuadrado. ¿Cuánto sería? ¿Me van siguiendo? Sería 25 más 36. 36 y más 49. ¿cuánto es? 110. 110. Ahora, les dejo como tarea para la siguiente clase encontrar cuáles son los números que suman. Entonces yo voy a poner aquí, ¿cierto? X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, que deben sumar 365. ¿No? Entonces, esto hay que trabajar también con tareas. ¿Para qué? Para encontrar, con la condición de que X, Y, Z son cuadrados consecutivos. ¿Qué tiene que ver los 365? ¿No? La circunferencia. No, 360 es la circunferencia.
Ah, Días, los del año. 365 son los días del año. ¿Cierto? ¿Alguien tiene? Veamos. Una vez resolvámoslo. ¿Ya tienen o no tienen? ¿Ah? ¿Qué tal si sumamos 3 consecutivos que me den 365? 310, aunque tal vez tengo algún problema por ahí. Pero bueno, 300, bueno, tengo el 10, 11 y 12, pero tal vez sumé algo mal. Está bien. 365 sería 10 al cuadrado, 11 al cuadrado y 12 al cuadrado. ¿Sí? Si tiene 10 al cuadrado, 11 al cuadrado y 12 al cuadrado. Entonces, los números creacionales están relacionados con las bonitas. Una de ellas es de que está hablando de los 365 días del año, donde, ¿por qué creacionales? ¿Qué tenemos que hacerlos durante los 365 del año? 365 días del año. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Alguien se anima? Desarrollar exponencialmente. El trabajo. Estudiar. El trabajo que tenemos que realizar, inclusive más allá de estudiar, es leer la Torah. crear. Crear. ¿Para qué estamos aquí en el mundo? Para crear. Para ser creadores. Porque nosotros somos la misma esencia del Creador. ¿Cierto? Somos la imagen y semejanza del Creador. Y si somos la imagen y semejanza del Creador, tenemos que simular esa esencia de Él. Tenemos que duplicar su esencia. Si su esencia es crear, yo tengo que crear. Por ejemplo, digamos que si mi papá es carpintero, yo tengo que aprender carpintería. Si mi papá es granjero, tengo que aprender a cultivar, ¿no es cierto? Claro que hay excepciones a esto, que si mi papá es médico, el hijo sale ingeniero, pero sí, pero a dónde vamos es de que tenemos que aprender de la esencia del Padre. El Padre nos mandó aquí a este mundo no a ser borreguitos. ¿Sí? No nos mandó a ser borreguitos, no nos mandó a ser ovejas de una congregación. Descarriadas. Nos mandó a ser creativos. A ser creativos significa que inclusive ser artistas, porque los artistas son creativos, los que utilizan su creatividad. Nosotros debemos crear por medio de la palabra, por medio de nuestros actos, por medio de todas nuestras acciones. Emular al Creador, porque el Creador nos dijo que le imitemos a Él. El Creador quiere que nosotros hagamos, inclusive dice, cosas mayores que estas. Y vimos en la clase anterior que lo que Él nos mandó a hacer es, inclusive dice, hasta resucitar muertos. ¿Qué significa eso? Resucitar muertos. ¿Cuáles son los muertos, como dijimos al inicio de la clase? Los muertos, más muertos que los muertos, son los muertos que están muertos en vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ser vivos más allá de la muerte. Y para eso tenemos que crear los números, 3 números cuadrados consecutivos. Nosotros aprendimos de que el cuadrado de un número es perfección, alcanzar un grado de perfección. Pero cuando ya sumamos 3, acuérdense, el don más grande, el inspirador más grande del mundo era la madre, que son 2 números creativos, 2 números cuadrados consecutivos. Pero
10 números cuadrados consecutivos, ya somos creadores. No solo nuestra madre, sino también nosotros tenemos que aprender a crear. Ya no solo el creador. El creador nos mandó aquí a transformar el mundo. Y el mundo se transforma con la creación que nosotros podamos hacer. Crear cosas para bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están? Yo tengo una inquietud, Marquito. Sí. Yo escuché o vi en algún lado que decía que la gente hoy vive menos porque en el diluvio se cayó conjuntamente con la lluvia una capa protectora. Entonces, antes vivían más porque teníamos esa capa protectora. Y ahora con el diluvio. Ya, por no sé favor, si- entiendo su pregunta, pero ¿cuál es la base de esa inquietud? ¿Por qué en este escrito? Es que yo leí en algún lado, pero quería ver si No, era real o era falso. nuevamente, lo que nosotros aprendemos aquí, de acuerdo a la escritura, es que en la Torá, en la Biblia, no hay tiempo. Lo que parece que ocurrió ayer, anteayer, hace miles de años, o lo que esté relatado en la escritura, no significa que ocurrió. Y esto es grave. Y estas cosas que estamos insistiendo varias veces, lo estamos insistiendo así de esta forma enfática para tratar de destruir esa idea de que la Biblia es un libro histórico. La Biblia no es un libro histórico, es un libro de espiritualidad, cuya finalidad es la de transformar nuestra interioridad. Por tanto, la Biblia no se debe asumir en el contexto histórico. La Biblia no habla de que hace 5,000 años atrás ocurrió un diluvio. El diluvio, y hemos de ver en alguna clase, el diluvio es una historia que ocurre continuamente en nuestra interioridad, en esta tierra. ¿Cuándo se ahogan, cuando se mueren los animales que destruye la tierra? ¿En dónde se mueren? Aquí. El campo de batalla de todas las batallas, y estaremos repitiendo infinitas veces, que ese campo de batalla es aquí. Todas las guerras que se van a dar van a ser aquí. El famoso fin del mundo se da aquí. El diluvio, la Torre de Babel, la Sodoma y Gomorra son nuestra propia interioridad. Cuando comencemos a entender eso, vamos a poder ir desarmando todas esas ideas de que antes una capita de no sé qué, que todo lo que la gente pueda imaginar. Mientras no haya un sustento bíblico, no podemos tomar ese tipo de cosas como ciertas. ¿Alguna otra pregunta? Yo. A ver. Este privilegio que Dios, nuestro creador, ha dado son a los hombres. ¿Qué hay de los ángeles? ¿Ellos pueden ser creadores? Otra vez. No pueden. ¿Qué ¿Ah? le pasó a Luzbel cuando él se quiso igualar a Dios? Ese fue su caída con todos sus legiones de ángeles. No se cayeron Bueno, por querer igualarse a Dios. Este es un tema para otra clase. Es una historia. Este es un tema de otra clase y es otro tema muy, muy mal interpretado de las escrituras. ¿Sí? Que el famoso Luzbel se cayó, no hay ningún Luzbel. ¿No? Yo no sabía eso. No hay ningún Luzbel. El problema es de que interpretamos absolutamente mal la escritura. Y para poder entender esto y podemos hacer la siguiente clase, favor leer Ezequiel 28. Y esa va a ser una tarea. Vamos a leer Ezequiel 28 y creo que hasta el 30 para lograr interpretar un poquito mejor este asunto y todas las referencias que hayan en la Biblia acerca del famoso Luzbel. No hay ningún Luzbel, porque este famoso Luzbel que aparece en Isaías dice en realidad en las Biblias lucero de la mañana.
Lucero de la mañana, que también habla Pablo, que dice, y que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia tiene que ser consistente de principio a fin. Así que hablaremos de este tema si quieren la próxima clase, pero por favor, tienen que leer Ezequiel 28 y vamos a desmentir todas esas doctrinas que hemos aprendido acerca de uno al que le echamos la culpa, porque no queremos echarnos la culpa a nosotros. Le echamos la culpa de todos nuestros males a alguien más menos a nosotros. Que se cayó el ángel. Y que se cayó el ángel y un montón de Después cosas. Después se cayó Adán y Eva en el paraíso y después se cayó Noé también. Todo el Bueno. mundo se está cayendo. Entonces, ese puede ser un tema para una próxima clase y Nos caemos con el coronavirus. y mal utilizamos la escritura para todas las explicaciones teológicas de doctrinas que fueron inventadas a lo largo de los últimos siglos. Bueno, muchas gracias por hasta aquí.